Bien, seguimos con el tema 6, la función de relación. Vamos a por el cuarto vídeo y atentos porque en este vídeo vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la anatomía del sistema nervioso y del funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Empezamos. El sistema nervioso se encarga de analizar los estímulos externos e internos y elaborar las respuestas necesarias para el funcionamiento del organismo. Esto ya lo vimos en el anterior vídeo, es que se clasifica según su posición, ¿vale? Únicamente según su posición, la posición de los órganos, ya que trabajan de forma integrada en el sistema nervioso central con el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico con los nervios sensitivos y los nervios motores. Vamos a ver cada uno de estos órganos. El sistema nervioso central. En él tenemos, por un lado, el encéfalo y en el encéfalo tenemos tres partes y la médula espinal. Y en el encéfalo tenemos el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Vale? El cerebro, todos tenéis la imagen del cerebro, ¿no? Que es esta parte superior más externa. Luego hay una zona que se llama puente, que es la conexión entre el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebelo, que es una especie de cerebro pequeñito que tenemos debajo del cerebro. Y el bulbo raquídeo, que es la conexión del encéfalo con la médula espinal. ¿Y por qué están protegidos? Están protegidos por huesos. El cerebro por el cráneo y la médula espinal por las vértebras. Y además tienen alrededor unas membranas y un líquido que son las meninges, que son las dos membranas, una doble membrana, y en medio un líquido cefalorraquídeo que amortigua los golpes. Seguimos con el sistema nervioso central, vamos a hablar del encéfalo. Aquí tenéis un corte del cerebro, ya lo haremos en clase. Aquí vemos el cerebelo, que es, como os decía, lo que llaman el árbol de la vida, el pequeñito cerebro en la parte inferior del encéfalo, y el bulbo raquídeo. Se encuentran en la cavidad craneal, ¿vale? Y está formado por estas tres partes, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Más en detalle, el encéfalo. Entonces, empezamos por el cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios muy conocidos, ¿no? El derecho y el izquierdo. Está separado por un surco. En él aparecen las circunvalaciones, que son estas formas extrañas que tiene el cerebro que vemos por aquí. Esto se denominan las circunvalaciones. Y según la parte, tienen una función u otra, según la parte del cerebro donde se encuentren. Su parte más externa es la sustancia gris, que está formado por los somas, es decir, los cuerpos neuronales y las dendritas, y en la zona interna se encuentra la sustancia blanca, que son los axones. En el cerebro recibimos la información, se elaboran órdenes y se almacena y se procesa la información. Es el responsable pues, de las cosas más características del ser humano, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el movimiento y también de sensaciones primarias como el hambre y la sed. Luego tenemos el cerebelo. El cerebelo también se divide en dos hemisferios y también tiene circunvoluciones, ¿vale? Y se encarga más que nada del movimiento, de la coordinación del movimiento y de mantener el equilibrio. Los nervios auditivos que salen de los canales semicirculares van al cerebelo. Y por último tenemos el bulbo raquídeo, que es la base del cerebro que está en contacto con la médula espinal y controla las cosas inconscientes de nuestro cuerpo, los procesos inconscientes como el latido del corazón, la ventilación pulmonar, el estornudo, el hipo, el vómito o los movimientos peristálticos. El cerebro controla procesos voluntarios, el cerebelo movimiento, equilibrio y el bulbo raquídeo movimientos involuntarios pero necesarios para nuestro cuerpo. Seguimos con el sistema nervioso central, vamos a hablar de la médula espinal. Aquí tenéis una parte de la médula con las vértebras. Aquí vemos en la parte central la médula espinal, de forma protectora las vértebras y luego los nervios raquídeos que surgen de la médula espinal. Y las capitas rosas que se ven son las meninges. ¿Vale? La médula espinal está en el interior de la columna vertebral y al contrario que en el encéfalo, la sustancia blanca está en el exterior y la sustancia gris en el interior. Es decir, los cuerpos y las dendritas en la parte interior y los axones en la parte exterior. Por esta médula espinal suben los mensajes al encéfalo y descienden las órdenes a los efectores. Y se encarga de realizar algunos actos reflejos que vamos a ver a continuación.
¿vale? Aquí tenéis la comparación. En el encéfalo la sustancia gris está en el exterior y la blanca en el interior. Y en la médula espinal la sustancia gris está en el interior y la sustancia blanca en el exterior. Bien, seguimos con ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico y hemos visto que tenemos nervios motores y sensitivos según su función y según de dónde surgen, nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios craneales surgen del encéfalo y los nervios raquídeos de la médula espinal. Aquí tenéis un pequeño esquema que no hay que saberse, pero que os suene, de los nervios cerebrales, ¿vale? Nervios craneales que surgen del encéfalo. Y aquí veis los nervios raquídeos que se dividen en cervicales si surgen de la parte superior de la columna, dorsales de la parte media de la columna, lumbares, sacros y el coxio, que es de la coxis. No hay que saberse tampoco esos nombres, simplemente que os suenen, ¿vale? Las lesiones, cuanto más arriba, más peligrosas son en la columna vertebral y en el encéfalo, la parte temporal, la parte más de encima de los ojos, es donde tenemos el olfato, también tenemos los ópticos, sin embargo, ¿vale? Los del movimiento se quedan en la parte del encéfalo. Los nervios, la función de los nervios es conectar el sistema nervioso central con todos los órganos. Bien, seguimos con el sistema nervioso periférico. Según la función de los nervios, hemos dicho que hay nervios sensitivos y nervios motores. ¿Vale? Los sensitivos llevan la información de los órganos de los sentidos y las vísceras al sistema nervioso central, y los motores llevan las órdenes desde el sistema nervioso central a los músculos y los órganos encargados de realizar las respuestas. Tener en cuenta que no siempre coinciden los motores con los raquídeos. Seguimos con el sistema nervioso periférico, que también tiene una clasificación según la funcionalidad, ¿vale? Según la responsabilidad que tienen. Tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. En el somático están los nervios controlados por el cerebro que conectan con los músculos esqueléticos, los músculos que producen movimiento, y es el responsable de los actos voluntarios. Es decir, el sistema nervioso somático lo tenemos que asociar a actos voluntarios. Y el sistema nervioso vegetativo autónomo es el que actúa sobre las funciones básicas y que no controlamos de forma voluntaria. Hace procesos involuntarios, inconscientes y automáticos. Un ejemplo muy claro, el latido del corazón, ¿vale? También muchas veces el parpadeo o la respiración. Entonces, somático, voluntario, autónomo, vegetativo, involuntario, inconsciente y automático. Pero el sistema vegetativo tiene además dos subtipos, el parasimpático y el simpático. Tenéis este mismo dibujo muy parecido en el libro, y el parasimpático lo que hace es prepararnos para el relax, para el reposo, y el simpático nos activa, nos prepara para situaciones de estrés. Vamos a leer las acciones, sí que tienen que sonar, ¿vale? Cuando nos queremos relajar se contrae la pupila, se estimula la salivación y la actividad digestiva, es decir, cuando estamos relajados hacemos mejor la digestión, de ahí viene el concepto de la siesta. También se reduce el latido cardíaco, se contraen los broncos, se reduce el intercambio gaseoso, se estimula la vesícula biliar para facilitar la digestión, se contrae la vejiga y también se relaja el aparato reproductor. Sin embargo, cuando tenemos activado el simpático, lo que hacemos es dilatar la pupila para recibir la máxima información posible, se inhibe la salivación, se nos seca la boca cuando nos ponemos nerviosos, pues es por el sistema nervioso vegetativo simpático. Luego se relajan los bronquios para que haya más capacidad pulmonar, se acelera el pulso y para concentrar la energía en las actividades motoras que vamos a realizar, se inhibe la actividad digestiva y se relaja la actividad de la vesícula biliar, ¿vale? Se relaja la digestión. Además, se estimula la liberación de glucosa para que haya más energía, se segrega adrenalina, que es lo que hace que seamos más funcionales cuando estamos nerviosos, si la sabemos controlar, y también se relaja la vejiga y se contrae el recto. Bien, que os suene qué proceso tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo simpático y el sistema nervioso vegetativo parasimpático.
Seguimos, vamos a empezar con el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué tipos de respuestas elabora el sistema nervioso central? Pues tenemos por un lado los actos voluntarios, ¿vale? En los que nosotros recibimos una sensación de los órganos de los sentidos, esta viaja por la médula espinal hasta el encéfalo elabora una respuesta y la transmite a los órganos efectores, y tenemos los actos reflejos. En este caso, recibimos una información de un órgano sensorial, pasa a la médula espinal y en la médula espinal se elabora la respuesta rápida que se transmite al efector, es decir, es mucho más rápido los actos reflejos que los actos voluntarios. Vamos a verlos en detalle. Los actos reflejos son respuestas involuntarias y que se elaboran en la médula espinal. ¿Vale? Alguna vez nos pasa cuando tocamos algo que quema, primero quitamos la mano y luego nos quema. Porque primero quitamos la mano por acto reflejo y luego por una acción voluntaria se recibe la sensación de quemazón. Vemos aquí en el ejemplo, él pone el dedo y cuando le llega la información a la médula, mandamos la respuesta de reiterar la mano. Aquí con estos dibujos vamos a ver los procesos de cómo se lleva a cabo el acto reflejo. Primero, el receptor capta el estímulo. En este caso tocamos algo que pincha. En segundo lugar, la neurona sensitiva o el nervio sensitivo lleva el estímulo a la médula. En la médula espinal hay unas células de asociación que unen la neurona sensitiva y la motora y elaboran la respuesta. Neurona de asociación. Luego de esa neurona de asociación, a través de un nervio motor o de una neurona motora, se transmite el mensaje al efector de la respuesta. Y por último, el efector, músculo o glándula realiza su respuesta. ¿Vale? A modo rápido, sentimos el estímulo viaja a la médula espinal se toma la decisión, se manda la información al órgano efector y el órgano efector elabora la respuesta. Bien, ¿y qué pasa con los actos voluntarios? Pues que son actos que hacemos de forma consciente y que están controlados de forma voluntaria, y la respuesta se elabora en el cerebro. Lo primero que hacemos es recibir el estímulo, ¿vale? Que se transmite por los nervios sensitivos hasta el cerebro. Luego, en el cerebro se elabora la respuesta, se percibe la información, se analiza y se elabora una respuesta. Y por último, la respuesta se envía por las neuronas motoras a los órganos efectores, que pueden ser los músculos o las glándulas. ¿Vale? En este caso, pues el ejemplo es bastante claro, porque jugando al ajedrez tenemos que pensar cuál va a ser el mejor movimiento, tal, y entonces necesitamos un tiempo en el que nuestro cerebro elabore una respuesta adecuada. Se ve bastante clara la diferencia entre actos voluntarios y actos reflejos. Bueno, ¿qué es importante en este vídeo? Pues prácticamente todo. Por un lado, identificar las partes del sistema nervioso, así como sus funciones, del sistema nervioso central, las partes del encéfalo, cómo son y qué función tienen, la médula espinal y las distintas clasificaciones del sistema nervioso periférico. Y por otro lado, conocer los aspectos básicos del funcionamiento del sistema nervioso, es decir, cómo actúan los actos reflejos y cómo se producen las acciones voluntarias. Como siempre, cualquier duda la vemos en clase.